Bienvenidos a otro episodio más de Antisemitismo en la Historia, un podcast donde exploramos los eventos de antisemitismo, conocidos y no tan conocidos, de la historia de la humanidad. El 29 de octubre de 2023, cientos de personas invadieron el aeropuerto de Majachkalá, capital de la República Rusa de Dagestán. Buscaron con violencia a los pasajeros de un vuelo que venía de Tel Aviv. Gritaban que iban a cazar judíos, revisaban pasaportes, interrogaban a quienes creían judíos y exigían que se los entregaran. La policía tardó en actuar. Esa noche, ocurrió un hecho que muchos pensaban imposible en el siglo XXI, un pogromo. Para entender este episodio, es imprescindible ubicarlo en su contexto. El 7 de octubre de 2023, terroristas de Hamás y de otros grupos palestinos, incluida la Yihad Islámica, cruzaron desde Gaza hacia el sur de Israel. Asesinaron de forma planificada y sistemática a más de 1.200 civiles, incluyendo bebés, mujeres y ancianos. Violaron a mujeres, torturaron a niños, quemaron cuerpos vivos y secuestraron a más de 250 personas, entre ellas bebés, sobrevivientes del Holocausto y trabajadores extranjeros. Todo fue grabado y difundido con orgullo por los propios atacantes. Este no fue un enfrentamiento militar. Fue una masacre deliberada de judíos por el solo hecho de ser judíos. Fue terrorismo en estado puro. En respuesta, Israel declaró el estado de guerra y 3 semanas después, el 27 de octubre, inició una ofensiva terrestre en Gaza para destruir la infraestructura de Hamás y rescatar a los secuestrados. Es fundamental recordar que Israel se había retirado completamente de Gaza en 2005. No había soldados israelíes ni ocupación militar en el enclave desde hacía casi 2 décadas. Pese a todo esto, apenas horas después del ataque terrorista del 7 de octubre, comenzaron manifestaciones en ciudades de todo el mundo. No eran protestas por la guerra, que aún no había comenzado. Eran celebraciones abiertas de la masacre. En Londres, Nueva York, París, Estambul y muchas otras ciudades, miles de personas corearon gloria a los mártires, agitaron banderas de Hamás y mostraron carteles de paraglideros como símbolo de resistencia. Sabiendo que los terroristas habían usado parapentes para atacar un festival de música y masacrar a jóvenes. Muchas de esas manifestaciones iban acompañadas del grito Free Palestine. Pero en ese contexto, y con esa intención, ese lema no es un llamado a la paz ni a un Estado palestino junto a Israel. Es un llamado a eliminar Israel. Free Palestine en ese marco significa liberar toda Palestina de judíos, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Implica la destrucción del único Estado judío del mundo, y representa un llamado a la limpieza étnica. Esto contradice directamente la resolución de partición de la ONU de 1947, que proponía la creación de un Estado judío y otro árabe. Los judíos la aceptaron. Los líderes árabes la rechazaron y declararon la guerra. Hoy, los que gritan From the river to the sea, Palestine will be free están repitiendo ese rechazo a la existencia de Israel. Y lo hacen desde una ideología que niega el derecho del pueblo judío a tener soberanía alguna en su tierra ancestral. Fue en este clima de odio, justificado, disfrazado o abierto, que ocurrió el pogromo de Majachkalá. Dagestán es una república rusa ubicada en el Cáucaso, de mayoría musulmana. Es una región pobre, con altos niveles de religiosidad, resentimiento social y desconfianza hacia Moscú. Cuando estalló la guerra, comenzaron a circular rumores en canales de Telegram diciendo que un avión con refugiados israelíes había aterrizado en Majachkalá. Algunos afirmaban que eran soldados escondidos, otros decían que eran millonarios judíos que venían a comprar Dagestán. Todo era falso, pero la turba creyó. El 29 de octubre, un vuelo procedente de Tel Aviv aterrizó en el aeropuerto de Majachkalá. Era un vuelo civil, con ciudadanos rusos que regresaban de Israel. Algunos eran judíos, otros no. Pero los rumores fueron suficientes para convocar a una multitud. Primero se reunieron afuera. Luego rompieron las rejas del aeropuerto. Luego entraron a la pista. Allí corrieron, gritaron consignas antisemitas e interceptaron a los pasajeros. Exigían ver sus pasaportes. Algunos los interrogaban directamente, ¿eres judío? ¿Vienes de Israel?
¿Hablas hebreo? Hay videos donde se escucha claramente a un hombre decir, estamos aquí para encontrar judíos y matarlos. No se trataba de una protesta política. Era una cacería. El caos se extendió por horas. La policía tardó en llegar. Las autoridades aeroportuarias no lograron contenerlos. Se revisaron pasaportes, se intentó linchar a personas y varios pasajeros resultaron heridos. Algunos niños fueron golpeados. Un pasajero fue lanzado contra una reja. Otro fue arrastrado por el piso. Cuando algunos pasajeros lograron llegar a un hotel cercano para resguardarse, parte de la turba se dirigió hacia allá. Rodearon el edificio, entraron a la recepción, exigieron que se les entregaran a los judíos. Golpearon puertas. Buscaron piso por piso. Exigían nombres y apellidos. Lo que buscaban era linchar a alguien. En total, más de 20 personas resultaron hospitalizadas. Varias de ellas eran niños. Algunas de las víctimas ni siquiera eran judías, pero fueron atacadas por provenir de Israel. La violencia se basaba en una sola idea: si vienes de Israel, eres un enemigo y mereces ser golpeado. Este episodio no ocurrió en un vacío. En otras ciudades del Cáucaso, como Nalchik, se atacó un centro comunitario judío. Se quemaron banderas israelíes. Se escribieron mensajes como judíos fuera del Cáucaso y Rusia para los rusos. Todo esto sucedió en 2023, no en 1903. La comunidad judía del Cáucaso, conocida como los Mountain Jews, ha vivido en la región durante siglos. Hablan judeo-tat, una lengua persa con influencia hebrea. No son recién llegados. No son extranjeros. Han formado parte del tejido social del Cáucaso desde tiempos antiguos. Pero eso no los protegió. Después del pogromo, líderes comunitarios informaron que muchas familias comenzaron a empacar. Algunos se escondieron. Otros buscaron caminos para emigrar. Dagestán, su tierra ancestral, ya no era segura. Muchos dijeron que nunca pensaron que vivirían para ver un pogromo con sus propios ojos. Desde un punto de vista histórico, lo que ocurrió en Majachkalá fue un pogromo en toda regla. El término se usó originalmente para describir los ataques organizados y tolerados contra judíos en el Imperio ruso durante los siglos XIX y XX. Se caracterizaban por la acción de turbas, la pasividad de las autoridades, la motivación antisemita y la destrucción sistemática de personas y propiedades. En Majachkalá se dieron todos esos elementos. Hubo una turba. Hubo una motivación exclusivamente antisemita. Hubo violencia física. Y hubo una respuesta tardía o inexistente por parte del Estado. El gobierno ruso reaccionó tarde. En lugar de asumir responsabilidad, culpó a agentes extranjeros, a provocaciones occidentales y a noticias falsas. No se condenó el antisemitismo con claridad. No se ofreció protección específica a las comunidades judías. No se anunció un plan para castigar ejemplarmente a los culpables. Este episodio nos recuerda que el antisemitismo no es un tema del pasado. Que los pogromos no son reliquias del siglo XIX. Que pueden ocurrir hoy, ahora, en aeropuertos internacionales, con cámaras, con redes sociales y con discursos disfrazados de causa política. También nos recuerda que el silencio es cómplice. Las manifestaciones que celebraron la masacre del 7 de octubre, que gritaron Free Palestine mientras aún se sacaban cuerpos calcinados en Israel, no fueron protestas legítimas. Fueron expresiones de odio. Quienes justificaron esos crímenes no estaban defendiendo derechos. Estaban respaldando el asesinato de judíos por el hecho de ser judíos. Majachkalá fue el espejo. Reflejó lo que pasa cuando el odio no se enfrenta, cuando el antisemitismo se normaliza y cuando el mundo calla. Por eso este episodio debe ser recordado, no solo como una advertencia, sino como una prueba. Los pogromos pueden repetirse, incluso con pasaportes, aviones y redes sociales. Este episodio se basó en el artículo publicado por The Forward, titulado Russia's First 21st Century Pogrom, que documenta con detalle los hechos ocurridos en Dagestán el 29 de octubre de 2023. Gracias por escuchar Antisemitismo en la Historia.
Porque para que el odio no se repita, primero hay que nombrarlo.